Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Iglesia, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Nos alegra muchísimo volvernos a encontrar con ustedes. Nos emociona mucho saber que usted está en casa y está preparado para escuchar la palabra de Dios. Está preparado para ver cuál es el desafío que su palabra trae para nosotros hoy. Oremos juntos y pidámosle al Señor que esta mañana sea especial. Que su palabra traiga algo especial a nuestros corazones y nosotros podamos aceptar el reto de su palabra. Oremos. Padre, gracias quiero darte, Señor, en esta mañana por tu presencia. Gracias quiero darte por estar con nosotros. Gracias quiero darte por lo que has hecho hasta el día de hoy. Yo quiero pedirte junto con mis hermanos y mis amigos que tú bendigas este tiempo. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que vengas y con tu palabra transformes nuestra vida. Señor, todos esos corazones de piedra que se han formado en nosotros puedan ser quitados y puedan ser cambiados por corazones sensibles que comprenden tu palabra. Y no solamente que la comprenden, sino que hacen tu palabra. Te damos muchas gracias por este espacio, te damos muchas gracias por este tiempo. Seguimos creyendo que tú tienes el control sobre todas las cosas. Ayúdanos a seguir confiando en ti y que en medio del desierto que podamos vivir, nuestra fe pueda crecer, nuestra fe pueda avanzar en vez de menguar. Estamos en tus manos, pedimos tu bendición ahora en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Voy a pedirle por favor, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Hoy retomamos por fin, después de 2 domingos de descanso, con la serie que estamos desarrollando titulada El Discípulo. Hemos venido viendo algunos componentes muy importantes del verdadero discípulo de Jesús. La invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros a que dejemos ser parte de la multitud, ¿no? Y que pasemos a ser de multitud, nos convirtamos en discípulos.
Él mismo nos está haciendo la invitación a ser discípulo. Y si usted ha estado en toda la serie, recuerda que ser un discípulo era un privilegio. Que un maestro llamara a alguien para que se convirtiera en su discípulo era un privilegio que no se podía desaprovechar. Pues el Señor nos sigue haciendo la invitación. El Señor nos sigue llamando a que dejemos de ser parte de la multitud y que nos convirtamos en sus verdaderos discípulos. Y si Él nos está haciendo ese llamado, es porque está totalmente convencidos de que tú y yo podemos ser sus discípulos, alguien que va más allá. Y lo que el Señor nos ha venido enseñando a través del Sermón de la Montaña, que es lo que estamos estudiando desde el capítulo 5 de Mateo y termina con el capítulo 7, lo que el Señor nos ha venido enseñando es cómo un discípulo responde frente a cada desafío de la vida, cómo es que un discípulo tiene que responder en las diferentes circunstancias de la vida o con los diferentes temas que son muy importantes en la vida de una persona y en este caso en la vida de un discípulo, cómo es que un discípulo tiene que responder frente a eso. La última vez hablamos acerca de 3 prácticas espirituales que eran muy importantes para el judío, ¿no? Habían 3 cosas que los hacían más espiritual, que eran fundamentales para la espiritualidad del judío. La primera era ayudar a los necesitados, la segunda era su vida de oración y la tercera hace referencia también a ayunar, a la vida de ayuno. Y con respecto a estas 3 cosas, lo que Jesús enseñaba era que tenían que hacerlas, pero no para que la gente los viera, no para alardear de su espiritualidad, sino que tenían que hacerlas para que el Señor los viera. Nadie más tenía que verlos, sino solamente el Señor. Eran cosas que se tenían que hacer para que el Señor los viera. Ahora, no quiero pasar a otro tema sin desarrollar o sin ir un poquito más profundo, excavar un poquito más con respecto al tema de la oración. ¿Qué es lo que un verdadero discípulo de Jesús necesita tener claro, necesita conocer con respecto a la vida, con respecto a su vida de oración? ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de la oración? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros que estamos en este proceso de convertirnos en verdaderos discípulos? ¿Qué es lo que yo necesito como un discípulo suyo, que estoy en ese proceso? ¿Qué es lo que necesito saber acerca de mi vida de oración? Por eso les voy a pedir que vayan ahí al capítulo 6 de Mateo y vamos a estudiar o vamos a mirar del versículo 5 hasta el versículo 15. No lo vamos a leer, sino que lo vamos a ir desarrollando y en la medida que vayamos leyendo vamos desarrollando las ideas que creo que el texto bíblico nos quiere compartir. Lo primero que un discípulo tiene que saber con respecto a la oración es que él es alguien que ora. Es decir, lo explico así: Jesús no le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que orar. No. Fíjese cómo empieza el versículo 5. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, yo les digo que ellos ya tienen su recompensa. Jesús no les está haciendo una invitación a que oren. Jesús no está diciendo, el verdadero discípulo de Jesús tiene que orar. No, Jesús presupone que ellos oran. Jesús presupone que sus discípulos oran. Por eso les dice, cuando tú ores. Es decir, la oración en la vida de un discípulo no puede ser algo que se hace cuando ay, me acordé, ay, verdad que no he orado, ay, verdad que llevo una semana sin orar, verdad que toda esta semana no he hablado con Dios, verdad que llevo un mes sin orar, ay, ahora sí voy a orar. No, el verdadero discípulo tiene una vida activa de oración. El verdadero discípulo tiene hábitos marcados en su vida de oración. El verdadero discípulo habla con Dios, vive en una conversación constante con el Señor. El verdadero discípulo ora, tiene hábitos marcados y definidos
en cuanto a su vida de oración. El verdadero discípulo sabe que no puede pasar un día sin hablar con Dios. Sabe que no puede pasar un día sin tener comunión con Dios. El verdadero discípulo entiende la importancia de la oración en su vida. El verdadero discípulo ora. Lo primero que un discípulo necesita entender con respecto a la oración. Lo segundo que un discípulo necesita entender con respecto a este tema es que este discípulo sabe que Dios, además de ser su Dios, es su Padre. Si usted mira en el versículo 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un verdadero discípulo de Jesús comprende, entiende que cuando ora se está relacionando con el Dios del universo, el Dios de lo eterno, el Dios que nada lo define, el Dios que nada lo encasilla, el Dios indescriptible, pero un Dios que se presenta ante nosotros como un Padre. Y esto marca la diferencia en la forma como nosotros nos relacionamos con Dios. Un Dios que es Dios todopoderoso, pero que me invita a relacionarme con Él como mi Padre, como mi Padre. Por eso digo que cambia la forma como yo me acerco, como yo oro, como yo clamo, como yo hablo con Él. Él me está invitando a relacionarme con mi Padre eterno, mi Padre que me ama, el Padre que me arrulla, el Padre que está dispuesto a compartir su amor para mí. Un verdadero discípulo entiende que su vida de oración es una vida donde se está relacionando con un Dios que es eterno, pero un Dios que me invita a relacionarme con Él como Padre. Así que, primero, el discípulo ora. Segundo, el discípulo entiende que la vida de oración es una relación con el Padre. Ahora, lo tercero, un discípulo sabe que el lugar donde está el Padre. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Un discípulo sabe dónde está el Padre, dónde es que siempre va a poder encontrar al Padre. Pero además de saber dónde está el Padre, un discípulo entiende que en la vida de oración puede encontrar al Padre en el secreto, pero ese Padre que está en el secreto también ve en el secreto. El Padre que está en el secreto y el Padre que ve en el secreto. Y esto es muy, muy importante poderlo ver en el desarrollo del texto bíblico. De hecho, creo que muchos de nosotros dejamos de acercarnos al Padre porque no queremos que el Padre vea lo que verdaderamente somos nosotros. No queremos que el Padre vea, sí, la suciedad de nuestro corazón en muchas ocasiones. Muchos de nosotros dejamos de acercarnos al Padre porque nos da pena que el Padre nos vea nuestra condición, nos da pena que el Padre vea nuestra realidad. Sin embargo, Él sigue haciendo la invitación. Y la cuestión no es, no me acerco al Padre porque, no estoy tan manchado, sino que me acerco al Padre porque entiendo que es el único que puede quitar mi suciedad, que puede revelar lo que verdaderamente está mal en mi vida y me puede ayudar a cambiar. Y de una u otra forma termina convirtiéndose en la esencia de la vida de oración.
yo como discípulo me acerco a mi Padre, voy al secreto, voy a un lugar apartado, porque considero que la vida de oración para mí es algo serio, es algo en donde yo me aparto, es algo donde yo cierro porque no quiero que nadie me interrumpa, es algo donde yo pongo en modo avión mi celular o apago mi celular, porque le digo, Señor, no hay nada más importante, Padre, no hay nada más importante en este momento para mí que relacionarme contigo. Yo me aparto, yo voy a hablar con el Padre, porque mi Padre está en el secreto y mi Padre me ve en lo secreto. El verdadero discípulo entiende, según lo que Jesús está enseñando a sus discípulos, entiende que la vida de oración es una vida donde yo me abro completamente al Padre, donde mi Padre ve, donde yo no puedo esconder nada, mi Padre ve y yo puedo ser sincero con mi Padre. Un Padre que me permite encontrarlo allí en el lugar secreto, en un lugar íntimo, en donde yo paso tiempo con Él, donde yo hablo con Él, y en la medida que yo hablo con Él, Él está viendo mi corazón y me está mostrando qué está mal, qué me está haciendo daño, qué necesito cambiar, qué necesito abandonar. Discípulo entiende que Él me permite llamarlo Padre en el tema de la oración. El discípulo entiende que el Padre está en el secreto, y el discípulo entiende que el Padre ve en lo secreto. Lo siguiente que un discípulo debe saber en cuanto a la oración es que el Padre no lo va a escuchar por repetir frases elaboradas. El versículo 7 dice: y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería ellos serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. No se trata de repetir frases elaboradas. Ahí había una serie que daban hace unos años atrás, de hecho el año pasado creo que llegó una nueva temporada, y en esta serie, cuando pasaba algo, era una serie humorística, pero cuando pasaba algo, una serie colombiana, cuando pasaba algo y querían ayuda, que Dios los ayudara, se juntaban los amigos y empezaban a decir: Jesús, 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 Jesús. ¿Ya respondió? ¿Ya cambió la situación? No, güey. Jesús, 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 Jesús. Obviamente era algo cómico y humorístico, pero al principio era que su creencia era que si repetían varias veces Jesús, entonces Jesús iba a responder a sus oraciones. Y usted lo mira y dice: pues es absurdo, ¿no? Pero era el concepto que había en las personas a las que Jesús les estaba hablando. Había una serie de oraciones que ellos creían que si las repetían muchas veces, en varios momentos del día, entonces podían llamar la atención del Padre. Y lo que Jesús está diciendo aquí es: no se trata de que repitan ideas elaboradas, no se trata de que repitan oraciones elaboradas, de eso no se trata. No se trata de hacer conjuros para que el Padre los escuche. Un discípulo tiene que entender que no se trata de repetir frases, no se trata de repetir modelos, no se trata de hacer cosas repetidas sin tener conciencia de lo que se está haciendo. Porque si tú te das cuenta, muchas veces cuando tú te sientas a almorzar, a comer, o al desayuno, al almuerzo y la comida, porque a veces ni oramos por la empanada que nos comíamos en la calle. Cuando comíamos empanada en la calle, era hace una vez un mundo sin coronavirus, donde comíamos empanadas en la calle. Pero cuando desayunábamos, almorzábamos, comíamos, desayunamos, almorzamos y comemos siempre: Señor, bendice sus alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y lo decimos rapidísimo porque nos sentamos con un hambre. Y no se trata de esas oraciones
pensadas que repetimos para que Dios nos proteja por algo, para llamar la atención del Padre, que Jesús está diciendo, no se trata de repetir oraciones para que el Padre nos escuche. No, un verdadero discípulo sabe que el Padre nos escucha cuando hablamos sinceramente con Él, cuando no necesitamos las oraciones de otros para comunicarme con Él, cuando yo entiendo que mi relación está definida por lo que yo puedo hablarle a Él y lo que Él hace en mi vida a través de mi relación con Él. Esto es bien interesante. Es muy interesante cuando Jesús está enseñando acerca de estos conceptos, porque terminan siendo tan relevantes para nuestra vida, para nuestro tiempo hoy. Y hay algo muy interesante que pasa desde el versículo 9, porque del versículo 9 al 15 Jesús habla de la oración modelo. Esto es algo que ya desarrollamos en los miércoles. Estuvimos desarrollando una serie sobre la oración y estudiamos lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Ahora, hay algo muy curioso que sucede aquí, porque Jesús acaba de decir, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. Sin embargo, la gente no entendemos, a veces somos como cerrados y cogen el modelo de Jesús como una oración para repetir y para repetir y para repetir. Y tú te encuentras hoy en día con personas que repiten, por ejemplo, el Padre Nuestro, pensando que entre más lo repitan, entonces más van a llamar la atención de Dios. Y no es la idea. Es decir, Jesús acaba de decir, no usen vanas repeticiones. Jesús está diciendo, la atención, no vamos a llamar la atención del Padre por más que repitamos oraciones o frases elaboradas. La atención del Padre la vamos a captar cuando vayamos al secreto. Cuando entendamos que Dios es un Dios que se acerca a mi vida como Padre. La atención de Dios la vamos a llamar cuando entendamos que el Señor ve nuestro corazón, cuando yo me acerco a hablar con Él. Ahí es cuando vamos a llamar, a tener toda la atención de Dios para nuestra vida. Cuando saco un tiempo para relacionarme con Él. No es la repetición. Y nos da un modelo de oración a partir del versículo 9, que no es una oración para repetir, sino creo que es más un modelo, una forma de qué componentes debería llevar nuestra oración, qué componentes debería tener nuestra charla, nuestra conversación con Dios. Y creo que todos sabemos de memoria el Padre Nuestro, lo conocemos, está ahí instalado como un programa que es muy difícil que se borre de nuestra mente. Y en el versículo 9 empieza a decir, ustedes cuando oren así. Y yo voy a hablar de los componentes. Creo que hay 7 componentes que tiene la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Personalmente, yo no estoy diciendo que sea así, pero personalmente creo que sí hay una importancia en el orden en que se presentan las ideas en esta oración. No es doctrina, no es doctrina que estoy haciendo de esto, sino que desde mi relación con el Señor, desde mi estudio del texto bíblico, creo que sí es importante el orden en que se presentan las ideas en la oración. Y yo quiero presentarlas rápidamente. Lo primero que el primer componente que tiene que tener la oración tiene que ver con la alabanza. El Señor empieza diciendo, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya hablamos de lo que implica el significado de que Dios diga, llámenme Padre, ¿no? Entonces no vamos a hablar de eso. Lo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay algo interesante ahí. ¿Dónde está el Padre? Según este verso.
Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿quién está en los cielos? ¿Quién está en ese lugar donde yo como humano no puedo estar? Según el intelecto o lo que había en el concepto de las imágenes, en el concepto de la gente, de la gente del común. ¿Quién está en el cielo? ¿Quiénes están en el cielo para los judíos, para los romanos, para los griegos? ¿Quién está en el cielo? Los dioses, los todopoderosos, los que no son humanos. Así que lo que Jesús está diciendo aquí es: ustedes están orando a alguien que es poderoso, más que poderoso es todopoderoso, un Padre que está en los cielos, habita en los cielos, como Padre, alguien cercano, pero que está quizás lejano. Estás en los cielos, está en los cielos, pero también está en el lugar secreto. Padre, el Padre, ahora tu Padre que está en el secreto, está en el cielo, pero también está en el secreto. Es un Dios que habita en el cielo, pero que decide acercarse a mí. Es un Dios que tiene su reino en los cielos, pero que se acerca a mí como Padre. De hecho, en el capítulo 4, el versículo 7, Jesús empieza a hablar y a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un Dios que decide acercarse a la humanidad. Un Dios totalmente perfecto que se acerca al hombre totalmente imperfecto. Un Dios que, siendo Dios, se acerca a mi vida. Padre nuestro, que ahora estás aquí. Estás en los cielos, pero ahora estás aquí. Santificado sea tu nombre. Esa palabra santificado envuelve muchos conceptos. Envuelve el hecho de que Dios es un Dios único, que no se puede comparar con nadie. Y cuando yo entiendo que Él es un Dios único, me dejo asombrar por su grandeza. Entonces lo puedo alabar, entonces lo puedo adorar, entonces lo puedo bendecir, puedo hablar bien de Él. Entonces puedo ser agradecido con el Señor. Cuando dice el Señor Jesús: oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese santificado lo que está diciendo es: alaben el nombre del Señor. Que cuando oremos podamos empezar diciendo: tu nombre es grande, tu nombre es perfecto, tu nombre es eterno. Santificado sea tu nombre es lo más grande. Te agradezco porque tu nombre ha salvado mi vida. Eso es santificar el nombre del Señor. Decir que Él es un Dios único, que no hay nada que se compare a Él. Eso es santificarlo. El segundo componente que tiene la oración modelo es el tema del sometimiento. Hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Como te obedecen en el cielo, que aquí en la tierra también te obedezca. Venga a nosotros tu reino. El otro componente que necesita tener nuestra oración es nuestro sometimiento ante el Rey eterno, ante el cual yo me rindo, ante el cual yo entrego todo lo que soy y le digo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra. Quiero hacer tu voluntad. Y eso habla de mi intencionalidad de someterme al Señor. Venga a nosotros tu reino, ven y gobierna sobre mi vida. El tercer componente que tiene la oración es provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, provee lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Entonces ya la oración se empieza a volcar hacia mí. Los primeros dos conceptos tienen que ver con el Señor, hacer la voluntad de Dios, santificar el nombre del Señor. El tercer concepto tiene que ver conmigo: Señor, provéeme para lo que necesito. El cuarto concepto empieza a involucrarse directamente con mi orgullo y con mi corazón. Tiene que ver con el perdón. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
¿Se acuerdan que Jesús presuponía que un discípulo tenía vida de oración? Pues así como lo presuponía con la oración, Jesús está presuponiendo aquí que un discípulo ya perdona. No está invitando al discípulo a que perdone. Presupone que el discípulo vive perdonando. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ¡prum! Como que si estamos orando y entendemos este concepto, como que abrimos los ojos y pensamos, ¿será que sigo orando o será que no sigo orando? Porque nos cuesta mucho perdonar. Hay cositas que perdonamos, pero hay otras que decimos, uy, esta cosita no. Lo interesante y lo profundo aquí es que el Señor relaciona el perdón que Él tiene de mis pecados con respecto a mi decisión de perdonar a los otros. Perdona mis ofensas, Señor, porque Señor, las he embarrado. Perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Y la pregunta en este punto de la oración es, en realidad estoy perdonando. ¿Cómo estoy yo con respecto a ese proceso? Y aquí empiezo a entender que la oración es un llamado a relacionarme con Dios, pero también es un llamado a ver cómo están mis relaciones con los cercanos. ¿Cómo está mi relación con mi esposa? ¿Cómo está mi relación con mi esposo? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? Pero es que él no quiere solucionar nada. Bueno, ¿por qué no tomar la iniciativa? Es decir, la invitación que el Señor hace al discípulo es a que tome la iniciativa, a que dejemos el orgullo atrás y podamos tomar la iniciativa. Pero es porque siempre yo, porque el verdadero discípulo siempre toma la iniciativa. Y si nos cuesta y si es difícil, pero si el Señor te está llamando a que seas su discípulo es porque cree que lo puedes lograr, que lo podemos lograr. Así que el verdadero discípulo tiene que entender también que la vida de oración, según la oración modelo, tiene que ver con mi relación y mi comunión con Dios, pero tiene que ver mucho con mi relación también con los demás. Porque si mi relación con los demás no está bien, va a ser muy difícil que mi relación con Dios pueda estar bien. Porque entonces me acerco a Dios y Dios sí me va a escuchar, pero Dios me va a decir, recuerda que si estás hablando conmigo también tienes que hablar con esas personas que necesitas perdonar, necesitas solucionar eso. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Tiene que llegar a un punto donde el perdonar a los que nos ofenden se convierta en un hábito de vida. El siguiente punto después del perdón, de la oración modelo, es el cuidado. No nos dejes caer en la tentación. Señor, no permitas que yo entre en cosas que me alejen de ti. Por favor, guárdame de esas cosas que me alejan de ti. No permitas que yo entre en cosas que dañen mi espiritualidad. El sexto componente es protección. Y líbrame de todo mal. Versículo 13. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Guárdanos, Señor, protégenos, cúbrenos. Y termina como empezó. El séptimo componente de la oración modelo es la alabanza. Termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y ahí termina el séptimo componente. 7 componentes que tiene la oración modelo: alabanza, sometimiento, provisión, perdón, cuidado de mi espiritualidad, protección y alabanza. Ahora, lo interesante es que si tú lo pones en un listado, vas a encontrar que tiene una mitad. Y hemos estudiado varios
varios pasajes donde el texto bíblico se presenta así y pone en la mitad algo que es lo que sobresale, que es lo importante. Y lo curioso es que en este listado de 7 cosas lo que queda en la mitad es el tema del perdón. El tema que muchos de nosotros tendemos a esquivar cuando oramos. Y cada vez que oramos, el Señor nos está haciendo la invitación. ¿Qué tienes que perdonar? ¿Qué necesitas perdonar? ¿Qué necesitas sanar? Porque así es que yo te puedo perdonar. Y es bien interesante esto porque los componentes es el único componente en el que Jesús utiliza 2 versículos más para volver a afirmar, a hablar de esto. Es como si, me esquivaste el tema del perdón, por si acaso yo te vuelvo a decir. Y siguen diciendo versículos 14 y 15. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pidámosle al Señor que nos permita, que nos ayude a convertirnos en verdaderos discípulos y que podamos orar como Él nos enseña a orar y no como a nosotros nos parezca que necesitamos orar. Escucha esta canción y mientras la escuchas, ora y pídele al Señor que te ayude en esto. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.